También quiero pedirles que vuelvan a abrir el pasaje de Lucas que acabamos de leer, Lucas capítulo 19. Y vamos a leer los versículos 37 y 38. Si los tenemos, démosle lectura unidos. Lucas 19, versículos 37 y 38. Dice así, ¿todos? Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a dar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias te damos porque nos concedes, unidos con tu pueblo, los miembros del armonioso y glorioso cuerpo de tu Hijo Jesucristo, que es tu iglesia, poder proclamar, Señor, y ser como nuestro Señor Jesucristo dijo y como tú mismo en tu palabra a tu pueblo de Israel: vosotros sois mis testigos. Que nosotros seamos testigos ante el mundo de cómo tú quieres que recordemos esta fecha, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo use tu poderosa palabra y penetre hasta las fibras más recónditas de nuestro ser. Tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestros corazones de tal manera que lleguemos a un cabal entendimiento de tu voluntad a través de tu palabra republicana. Te rogamos, Señor, que no seamos oidores pasivos, abúlicos, indolentes, sino que seamos movidos por tu palabra a vivir haciendo tu palabra, Señor. Por Jesús oramos. Amén. Amados hermanos de la Iglesia Presbiteriana Independiente El Mesías, hermanos y hermanas que también hoy nos visitan, bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy iniciamos como iglesia los festejos de la Semana Santa. Y por supuesto que no somos los únicos. Otras iglesias hermanas, presbiterianas, de otras denominaciones, bautistas o metodistas, también han iniciado ya los festejos de la Semana Santa. Los judíos contemporáneos también se están preparando para iniciar los festejos de la Pascua. Nosotros comenzamos hoy, ellos van a iniciar mañana lunes al atardecer, ya casi para anochecer. Pero esta celebración no es algo que se nos acaba de ocurrir ni a nosotros ni a los judíos, porque el Señor lo había ordenado, lo había establecido en el Antiguo Testamento, que la Pascua será celebrada como fiesta conmemorativa cada año. En el Nuevo Testamento encontramos que en la Iglesia Apostólica no había celebración de la Semana Santa, sino que cada domingo era la celebración de la resurrección de Cristo. Pues para ellos, cada domingo estaban celebrando que Cristo había resucitado. Después, en el periodo de la iglesia patrística, se empezó a llevar una semana completa de cultos especiales. En muchos lugares del imperio, los miembros de las iglesias esos días vestían de blanco, todos, adultos, jóvenes y niños. Y se celebraban cultos todas las mañanas, empezando con el Domingo de Palmas y terminando con el Domingo de Resurrección. Por cierto, incluso existe la idea en que si es Domingo de Palmas o si es Domingo de Ramos. La Escritura usa indistintamente estos dos términos. En los 4 evangelios que registra la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, unos usan Ramos
otros ramas de árbol y otros ramas de palmeras. Así que están los tres términos. Nosotros los reformados, por tradición, por no parecernos un poquito a los romanistas, hemos preferido usar el término Domingo de Palmas. Pero si usáramos Domingo de Ramos, también sería escritural. No habría el problema. El problema es cuando divinizamos esas palmas, les echan agua bendita y adquieren un poder mágico. Entonces, eso ya trastocaría el punto. Después del siglo IV, estamos hablando ya por el año 500, la Iglesia empezó a celebrar acontecimientos específicos de la Semana de la Pasión. San Agustín lo cita. Acuérdense que San Agustín fue el que peleó la grande batalla con Morgan Pelagio. Morgan Pelagio decía que el hombre era el autor de su propia salvación, que él decidía si aceptaba o rechazaba a Jesucristo. Y Agustín dijo, entonces Pablo se equivocó, ¿no? Porque Pablo, citando al Antiguo Testamento, dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Este San Agustín, hablando de estas celebraciones, dijo lo siguiente: las cosas que todo el mundo guarda, podemos entender que fueron ordenadas o por los mismos apóstoles o por los concilios generales, es decir, un acuerdo de todas las iglesias que existían en ese momento, cuya autoridad es muy útil para la iglesia. Así, por ejemplo, continúa diciendo San Agustín, que cada año haya un día señalado para celebrar la pasión del Señor, su resurrección, su ascensión y la venida del Espíritu Santo. Entonces, la Iglesia Apostólica ya tenía estas celebraciones. Hoy, lamentablemente, son muy pocas las iglesias que celebran el día de la ascensión de Cristo, y no se diga el día del Pentecostés o la venida del Espíritu Santo. Vaya, ni nuestros hermanos pentecostales se acuerdan de ello. Y ya para el año 1000 se le empezó a llamar Semana Santa. Ya por esas fechas fue que lo conocemos con el término que hoy la designamos. Pero debido a que poco a poco se le fueron agregando un sinnúmero de exóticas tradiciones, en el periodo de la Reforma se redujo a la sola celebración de la resurrección. Desapareció todo. Pero fueron los mismos reformadores quienes, revisando las escrituras y la historia de la iglesia antigua, poco a poco fueron recuperando algunas de las celebraciones, limpiándolas, claro está, de toda superstición, quedando entonces la Semana Santa con las siguientes celebraciones. 1. Domingo de Ramos o de Palmas. 2. Jueves de la Santa Cena. 3. Viernes de la Pasión. Y 4. Domingo de Resurrección. Una celebración típica del Domingo de Palmas o de Ramos, ahora ya estoy en el periodo de la Reforma, consistía en iniciar el culto con un procesional, lo que hoy hicimos. Ahora, este procesional se celebraba de distintas maneras. En algunos casos, el procesional era con los niños. En otros, el procesional lo realizaba el pastor y el coro. Entraba el pastor y entraba el coro. O incluso hubo momentos e iglesias en que el procesional lo realizaba toda la congregación. Para nosotros sería un poco difícil, ¿verdad? Todos en este espacio tan pequeño que tenemos. Pero la nota era que todos iban de blanco y todos llevaban flores, ramas, palmas. Esa era la manera como se venía
como se venía celebrando. En algunos lugares se conservó la costumbre de vestirse de blanco y llevar ramos de flores o de palmas. Se leían y se explicaban los pasajes del Evangelio referentes a la entrada de Jesús y a Jerusalén. Duva y Carson, en un libro que llamaron Alabad a Dios, rescatan estas tradiciones históricas, hacen un estudio histórico desde los tiempos apostólicos, y entonces en las páginas 69 y 70 allí nos describen cómo la iglesia patrística, la iglesia medieval, la iglesia de la Reforma celebraron esta fecha de la Semana Santa. Esta era la tradición de la Reforma, de la iglesia patrística, tradición que lamentablemente ya ha desaparecido. ¿Qué digo yo de las iglesias cristianas? De nuestras iglesias presbiterianas. Nosotros, pues, fieles a la tradición reformada, hoy hablaremos de la entrada triunfal del Rey. Como ya leímos, Jesús se acercaba a Jerusalén. Era el domingo por la mañana y estaba por entrar en la ciudad. Los caminos estaban llenos de gente por la fiesta de Pascua que estaba por celebrarse, y mucha gente entraba en la ciudad. Recuerden que esta era una de las principales fiestas que encontramos en el Antiguo Testamento, y Dios había ordenado que donde estuvieran el pueblo, las familias judías tenían que venir a Jerusalén y todos allí celebrar entonces la Pascua. Por eso en Hecho encontramos que dice partos, medos, o sea, no se está refiriendo a extraños, sino a judíos que vivían en estas regiones de Media, de Parta. Entre las multitudes que se estaban ya aglutinando en Jerusalén, había gente de Galilea que le conocía a él muy bien por sus enseñanzas y lo conocía por sus milagros. Algunos habían escuchado de la resurrección de Lázaro y querían conocer a Lázaro. Antes de entrar a Jerusalén, a poco había celebrado su último milagro, el milagro en Jericó. También había levantado el entusiasmo, cómo estos ciegos recuperaron la vista. Había entonces mucha inquietud entre la multitud sobre lo que Jesús haría y lo que pasaría con los principales líderes judíos. Jesús sabía muy bien que este era su último viaje a Jerusalén y que ahora entraba a la ciudad para sufrir allí. Pero antes de esto, antes que sucediera todo esto, él quería que su pueblo realmente le conociera como él. Ahora él abiertamente les iba a declarar: yo soy el Mesías. Ahora abiertamente les iba a decir: yo soy del linaje de David, yo soy su rey. Su entrada a Jerusalén tenía este doble propósito: que su pueblo entendiera ahora cabalmente que él era el Mesías, que no deberían de estar esperando otro Mesías. Su pueblo tenía que entender cabalmente que él era su rey y que era el verdadero rey. Pero había un tercer propósito. Él quería que su pueblo entendiera qué clase de rey era. Y la entrada en asna y no en caballo era una clara enseñanza de qué clase de rey. Los reyes en Israel montaban asnos en tiempo de paz. En tiempo de guerra, David y los demás montaban caballo. No dejaban de ser rey, o por montar en asna o por montar en caballo. Seguían siendo reyes, pero sí señalaban
según el animal que montaran, cuál era la situación del país. Si el país estaba en paz, entonces cabalgaban en asna. Mientras que cuando estaban en guerra con otros países, entonces cabalgaban en caballo. Jesús entró en caballo, en asna. Muy distinto de Apocalipsis, que traía la banda. ¿En qué andaba? En caballo, ¿verdad? Sí, entonces en ese momento querían que entendieran lo que las Escrituras decían: príncipe de paz. Querían que no era el tipo de rey político que estaban acostumbrados a ver, o que muchos de nosotros están acostumbrados a ver de los políticos actuales. No es que la política sea mala, sino de cómo se ejerce la política. Y entonces, no es que Jesús estuviera contra el hacer política, sino a la clase de política que en ese momento entre su pueblo existía. Él quería que lo vieran como un rey de paz. El rey que anunció el ángel: gloria a Dios en las alturas, hosana al Hijo de David. No importaba para Jesús cuán equivocados estuviesen las multitudes y aún sus discípulos en cuanto al carácter de su reinado. Pero la gente debía verle reclamar ese honor para sí mismo, porque él es el verdadero rey, aun cuando el camino a su trono fuese completamente diferente del que el pueblo se imaginaba. Este era pues el evangelio del rey. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Este es el evangelio del rey. Tu rey viene a ti, tu rey es justo, con él viene la verdadera justicia. Es primero que nada tu rey, pero además tu salvador. Todo esto era lo que estaba declarando. Pero ¿qué tenía para nosotros? ¿Qué significado tenía para nosotros la entrada triunfal? ¿Qué significado tenía para nosotros su autoridad soberana? La entrada a Jerusalén tenía un significado profético. ¿En qué sentido? Ahora los discípulos se dieron cuenta de lo que Jesús estaba haciendo. Por mucho tiempo habían esperado que Él se revelara como rey. Ahora Jesús mismo estaba alimentando ese deseo en ellos. Él también quería lo mismo, aunque en forma distinta de sus discípulos. Echaron pues, como dice las Escrituras, su ropa sobre el animal y sentaron a Jesús encima. Después tendían ropas en el camino para que Él pasara sobre ellas. En ese momento, la multitud se estremeció y fue sacudida emocionalmente. Vieron lo que estaba sucediendo y se dieron cuenta que Jesús se proclamaría rey, porque aceptó, 1, ser sentado en el asna; 2, las ramas que le pusieron para que entrara. Entonces estaba aceptando que Él era rey. La multitud entonces empezó a alabar y decir: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Era como si ahora estuviese apoderándose del himno de los ángeles que cantaron cuando Él nació. Otros evangelistas también capturaron estos cánticos con otras palabras, pero al fin y al cabo eran las alabanzas al Señor. Por ejemplo, en Juan, capítulo 12, que también narra la entrada triunfal, del versículo 12 al 25.
En el versículo 13 del capítulo 12 dice: tomaron ramas de palmera. ¿Ya vieron? Aquí dice de palmas. En otros evangelios, como San Mateo dice, tomaron ramas de árboles, en Lucas, y así por el estilo. Aquí dice, tomaron ramas de palmeras. Y salieron a recibirle, y clamaban, ahora vean, palabras distintas en esta alabanza: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego, coma, el Rey de Israel. En el idioma en que fue escrito original, en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento es en griego. Y no lo traduce, simplemente lo translitera del hebreo al griego. Y encontramos la palabra Hosanna, junta. Y no nos dice mucho a nosotros. Pero si esta misma frase, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, la leemos en hebreo, cobra otro sentido. Por ejemplo, la palabra Hosana que está aquí en español, que solo es transliterada del griego al español, en hebreo son dos palabras distintas. O sea, esa Hosana son dos palabras. La primera palabra es Hoshá, y luego otra palabra separada, Na. Entonces es Hoshá, Na. Dos palabras, Hoshá, Na. Hoshá significa salva. Era un grito de angustia, una petición, una súplica, una plegaria. Yahvé Shana, Hoshá, sálvanos. Piensen en un Pedro hundiéndose en las aguas, su desesperación. Cuando caminó sobre el mar, recordarán, su fe falla y empieza a hundirse. Y entonces grita desesperado que a su maestro le salve. Esta palabra, Hoshá, ese es un grito desesperado de su pueblo. Señor, quita ya nuestro yugo. Hoshá. Y la otra palabra, que es muy cortita, solo son dos consonantes, la Nun y la Aleph, con su Kametz, su A, dice Na. Y Na significa ya, ahora. Hoshá, Na, salva ahora. Esa es la frase. Vean todo el significado con que está cargada. No, lo demás no se queda atrás. Baruch Habá, bendito el que viene. Beshem, en el nombre. Aquí dice Señor, pero en hebreo usa el tetragrama Yahvé para referirse a Dios, a Jehová. En hebreo leemos Yehvá, Baruch Habá, Beshem Yehvá, bendito el que viene en el nombre del Señor, el que viene en el nombre de Dios. Y luego las otras dos frases, Melech, Rey Israel, Rey de Israel. Entonces el pueblo sí sentía la carga opresora, ¿sí?, de quienes en ese momento le habían conquistado. Pero no veían su pecado. No veían que causa de estar subyugados era por su desobediencia a Dios. Como hoy. Solo vemos temblores. Solo vemos tsunamis. Solo vemos hambrunas. Solo vemos guerra contra el narco. Muertos aquí, muertos allá. Y estamos desesperados. Salimos con miedo a las calles. Ya no sabemos si nos van a asaltar, si nos van a secuestrar, si en un alto nos van a quitar el coche, en fin. Es un estado permanente de angustia, cierto.
Pero ¿cuándo hemos visto que la falta del consenso cristiano ha provocado también esta situación? Eso no lo vemos. Esto es lo que el pueblo no había visto. Y esto es lo que Jesús quería que vieran. Que su situación no era una mera conquista de un pueblo opresor, que había sido la causa de su alejamiento de Dios. Ese es el punto, entonces, a donde estamos. Lamentablemente, cuando Jesús entró a Jerusalén, no todo era alegría. Algunos estaban amargados y permanecieron callados. Estos eran los fariseos. ¿Por qué estaban amargados y silenciosos? Porque pensaban, porque habían visto que Jesús venía en asna, porque el pueblo le había puesto ramas, el pueblo le había puesto sus ropas. ¿Qué significaba esto para un judío? Que sí sabía. Las tropas romanas ni por enteradas, simplemente ven multitud, algarabía de multitud. Pero los fariseos sí, sabían que el pueblo estaba proclamando a Jesús como rey. ¿Qué va a ser de mí, sumo pontífice? ¿Qué va a ser de mí, fariseo? ¿Qué va a ser de mí, rabí? Me van a tumbar el puesto, me van a correr de gobernación, me van a correr de la secretaría de aquí, de la secretaría de allá. Eso es lo que ellos veían. Eso era lo que ellos temían. Si su reino, el reino de la gracia llegara, esto significaría que el poder que ellos en ese momento ostentaban terminaría. Pero todavía querían impedirlo, aprovechándose de que anteriormente Jesús había rechazado esta pretensión de la multitud. Le dijo: maestro, calma a tus discípulos, ¿no oyes que gritan? Jesús les contestó: si estos callan, las piedras gritarán. La petición de los fariseos era un reflejo de la hostilidad de Jerusalén hacia Jesús. Por eso, cuando nuestro Señor sí estuvo ya a las puertas de la ciudad, porque antes se cerraban con puertas, ahora ya no, se conmovió hasta en lo más profundo de sus entrañas y lloró. Sus lágrimas se rodaron, sus lágrimas cayeron sobre los lomos del asno, sobre el pollino. Una ciudad ingrata, una ciudad ciega a su verdadera salvación, porque no entendió que la paz para ella solamente vendría a través de la fe en la gracia de Dios. Y esto es lo que no entiende mucha gente, que vive deprimida, que vive angustiada, no tienen trabajo. ¿Y qué dice la Escritura? Te hice estar a diente pelón. Pero no alcanzan a ver que es el juicio de Dios ahí, y que en fe solo podemos acogernos a la gracia salvadora. Esto es lo que no veía el pueblo de Israel, que su pecado había hecho esa gran distancia entre Dios y su pueblo. Este era su lamento. ¿Cómo es posible que no te des cuenta que tu salvación está aquí a la puerta y tú solo quieres un rey que te libre de Roma? Esta entrada fue todo un sufrimiento para Jesús, porque en ese momento él estaba cargando la culpa del pecado de su pueblo y él tenía que hacer expiación por sus elegidos. Así que entonces su entrada a Jerusalén era un sinónimo, una profecía de la entrada triunfal de Jesús a los corazones de su pueblo. Dios tiene que quebrar nuestros corazones, tiene que mellar en nuestros corazones. Nuestros corazones son duros,
¿Quién de nosotros cuando nos dicen, Cristo te ama, ay sí, se arrodilla, Señor, ¿qué quieres de mí? El Señor tiene que estar trabajando, martillando, hasta que finalmente Jesús irrumpe y entra. Él no es como algunos evangelistas dicen, ay, Jesús es bien caballeroso, mira, toca tu puerta. Él podía forzarla y podía entrar, pero no, Él está aquí. Casi lo pintan como limosnero, ¿no? Suplicándote que entres. No, Él irrumpe, Él rompe esos corazones y hace su entrada triunfal en ese corazón empedernido, en ese corazón de piedra, de roca, lleno de pecado. Jesús entró a una ciudad entenebrecida por el pecado. Y era una profecía de su entrada triunfal a los corazones de su pueblo elegido. Pero era una profecía también de su entrada triunfal, con coro de ángeles, de su regreso al Padre, para estar a la diestra, dominando a la creación entera. Después lo vemos en el templo. Toma el látigo. Uy, se espantan. Pues que no era rey. Entonces, si es rey no puede tronar los deditos y órale, me lo haces porque me lo haces. ¿En qué habían convertido el templo? Peor que un Walmart. Porque un Walmart está limpio, ustedes ven. ¿Sí? Peor que un Costco, ¿verdad? Ustedes van a esas tiendas, están limpias, Sambos. No, el templo ya era un cochinero, ¿sí? Había bolsas de papitas por abajo, vasos de refresco, chicles pegados en las bancas. Bueno, todavía no había bancas, pero era más o menos así, ¿sí? Entonces, la entrada triunfal de Cristo era como la profecía de la restauración cultica. Cuando Jesús había entrado en el patio exterior del templo, en el atrio de los gentiles, vio que allí había mercaderes y cambistas que vendían animales para los sacrificios. Pero el hecho estaba en que se realizaban estos negocios dentro de los recintos del templo. Mostraba con ello la poca atención que se prestaba a la santidad de Dios. Porque Dios, por favor, apaguen su... Recuerden el letrerito, hermanos. ¿Dónde me quedé? Es que luego a veces ya no sigo. Pero el hecho de que realizaran sus negocios dentro de los recintos del templo mostraba que no prestaban atención a la santidad de Dios, quien se daba a conocer en el templo. Solo pensaban en sí mismos, en sus propios intereses. Este era el resultado del servicio de una autojusticia. En ese servicio, cada uno de los que asistían solo miraba por sí mismo. Esta gente no tomaba en cuenta a Dios, ni atendía la santidad de su gracia. Su única atención era la ganancia económica. Tristemente, hoy en día, no se ha perdido mucho interés en este sentir farisaico. Algunos de nosotros nos parecemos a esos fariseos. Comenzando desde los pastores, que ven en el domingo la oportunidad para la venta de los llamados talentos. Hay muchas iglesias que ejercen esto, digo presbiterianas, ¿sí? Pastores que anhelan una iglesia llena, sí, pero no para que glorifique a Dios, sino para que en la iglesia estén aseguradas las entradas económicas. ¿Y qué decir de la presencia corporal de aquellos que asisten al templo y que solamente se ven a sí mismos? Se visten como ellos y como ellas se les antoja. Creemos que podemos venir como queramos a cualquier lugar. No, hermanos, no lo es así. Nosotros debemos saber aquí
para agradar al Señor, no para agradarnos a nosotros mismos, ni nos vestimos para coquetear a este o para coquetear a aquella. Nos vestimos para agradar al Señor. Vean, escudriñen, hurguen en el Antiguo Testamento. La gente no podía ir vestida como quería. ¿O se acuerdan, por ejemplo, de las bodas que realizó aquel padre? Mandó las invitaciones y dijeron, no, pues no fueron. Y entonces él dice, pues sale, invita a fulano, sale, invita a sultano. Señor, ya todos y todavía hay mucho lugar, pues fuérzalos a entrar. Y a fuerzas los metió a la fiesta de las bodas de sus hijos. Así nos invitaron para la boda de los príncipes allá en Inglaterra, ¿verdad? Y uno se queda así como que, ¿cómo? Si los fuerzan a entrar y todos, y de repente entra el padre y encuentra a uno que no está vestido para boda. Sí, ven en qué, de esos de pescador, ven en bermudas, ven como te dé la gana. ¿Qué pasó con ese hombre que no estaba vestido de bodas? Lo sacaron. ¿Ven? Entonces sí debemos de entender dónde estamos. ¿A dónde vamos, hermanos? Y esta es una profecía del regreso de la santidad, del culto a Dios, hermanos. Por eso llegó y los fustigó a ellos. Para ir a una fiesta, no son pocos los que se ponen sus mejores galas, pero para ir al templo, ya mero llegan en puros harapos. O llegan como si fueran a un picnic, o de plano como si fueran a montar caballo. Tenemos que recuperar esa santidad en el templo, hermanos. Algo parecido sucedía en el templo de Jerusalén. Una total irreverencia en el culto del Señor. Por eso Cristo, en su santa indignación, dio de latigazos a los negociantes templarios, echó fuera a los vendedores y volcó las mesas de los cambistas. Cristo era celoso por la santidad de la casa de Dios. Cristo allí en el templo estuvo como el rey de Israel que limpió la casa de Dios. Y nadie se atrevió a resistirlo. El celo de Cristo sigue operando hoy en día. Él desea restaurar nuestros corazones para hacernos un verdadero templo del Espíritu Santo. También quiere renovar toda nuestra vida cotidiana. Cristo quiere que renunciemos a los corrompidos modelos de vida que muchos de los llamados cristianos han adoptado como su estilo de vida. Y también Cristo desea restablecer toda la creación, el campo, las calles, las esquinas, todas como un templo santo universal. Y que no tengamos esta creación como un verdadero muladar. Concluyendo entonces, tengamos presente lo que Jesús dijo antes de partir. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, el Padre le dio autoridad a Jesús para llevar a cabo esta restauración por haber expiado el pecado. Hermanos, Jesús no tolera la impiedad. Su voluntad es que toda nuestra vida, la totalidad de ella, sea dedicada a Dios. Llegará el día en que Dios limpiará toda la creación. Ahora, a nosotros, su iglesia, nos toca ya. Reconozcámosle, pues, en su autoridad por medio de la fe. De una auténtica fe. La fe que es capaz de ver primeramente la vergüenza de sus pecados. Y en Cristo, la única esperanza de salvación. No es por conducta. Es
que usted vea cuán vergonzosos son sus pecados, no antes. Si usted no reconoce sus pecados, olvídelo, olvídelo. Aunque usted estuviera aquí todos los días, primero tenemos que reconocer y avergonzarnos de nuestros pecados y pedirle perdón. Entonces, Él perdonará nuestros pecados. Él limpiará nuestras vidas. Ríos de agua viva correrán de nuestro interior. Y esos ríos de agua viva son el Espíritu Santo. Y el agua sirve para limpiar. Y Él limpiará nuestros corazones y nuestras viejas costumbres y nuestras viejas maneras de vivir. Día a día irán desapareciendo. Y Cristo entonces realmente será el soberano Señor de nuestras vidas, el soberano Señor de su iglesia, el soberano Señor del mundo entero. Solo así, y por la fe en Cristo, seremos regenerados, restaurados y redirigidos por su palabra y por su Espíritu. Y en Jesús decimos, amén. Señor, gracias por tu palabra y por recordarnos, Señor, quiénes éramos, dónde estábamos y cómo tú nos rescataste. Te pedimos perdón porque habiendo sido hijos ya rescatados, no han sido pocas las veces en que hemos resbalado en un mundo de pecado. Hemos caído seducidos por las sirenas de los encantos del mundo. Y en no pocas ocasiones nos hemos comportado como viles mundanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos como iglesia por la irreverencia que a veces guardamos del culto. Perdónanos, Padre, porque a veces creemos que te hacemos un favor con nuestra presencia. Tus ángeles te adoran. Tus ángeles cantan, Señor. ¿Cómo ibas a necesitar nuestras alabanzas? Solo que a ti te ha agradado escuchar desde tu pueblo las alabanzas. Por eso te adoramos, por eso te bendecimos y por eso te decimos, Hosanna, bendito el que viene en el nombre de Dios, el Rey de Israel, nuestro Señor Jesús. Amén.